¿Cómo están, alumnos del quinto B? Bienvenidos a la última clase de la semana. Hoy viernes vamos a pasar lenguaje y cómo tenemos que usar las letras S, C y Z, ¿verdad? Pero antes vamos a saludarnos en 3 idiomas más. Si los voy a saludar en guaraní, les diré Puama Metemboyes. Y si es en quechua, Allimpuncha y Yachascuni. Y ahora en inglés. Si me van a ver en la mañana, si van a ver la clase en la mañana, les voy a decir Good morning, students. Si la clase la van a pasar en la tarde, será Good afternoon, students. Y si es por la noche, Good night, students. Después de tener esta variedad de saludos, vamos a ver un video divertido y luego tendremos la clase de lenguaje. Ahora veamos cuándo tenemos que usar la S, sobre todo al escribir, ¿verdad? Al hablar no nos preocupamos mucho de si estamos diciendo una S, una C o una Z. Pero ¿por qué es importante escribir bien? Lo mismo que pasa que cuando leemos bien, las personas no se entienden. Y si escribimos bien, también las personas podrán comprender lo que estamos escribiendo. Si tenemos demasiados errores ortográficos, por un lado nos van a criticar mucho y por otro lado también no podemos expresar apropiadamente lo que queremos que los demás sepan, ¿verdad? Pero es muy sencillo aprender a escribir bien. ¿Qué reglas tienen que seguir? Primero, leer mucho. Cada vez que lean, las palabras se irán grabando en su cerebro y ustedes podrán recordar cómo se escriben cuando les toque hacerlo. También otro método es aprendernos ciertas reglas que tienen las palabras. Y este es el caso de la S. Lo que vamos a ver ahora es saber cuándo tenemos que escribir con S. No cuando tenemos que usar Z o C. No en este caso, solamente en la S. Entonces, ustedes van a aprenderse estas reglas y seguro podrán escribir mucho mejor. Es cuestión, chicos, de que le pongan mucha atención, se concentren y hagan los ejercicios que les voy a mostrar, ¿ya? A pedir. En la pizarra voy a ir escribiendo las reglas, ustedes las van pasando en su cuaderno en borrador o en su carpeta, como ustedes quieran, y les daré un tiempito para copiarlas porque tenemos que conocer todas las reglas, ¿de acuerdo? La primera regla, ¿cuándo escribimos con S? Cuando estamos diciendo un gentilicio, pero que este termine con la sílaba en, ¿ya? ¿Qué es un gentilicio? Pues recordemos, chicos, que es la manera en la que le decimos a la persona según el lugar de donde es ella. Por ejemplo, a los de Santa Cruz les decimos que son cruceños, ¿verdad? A ver, lo escribiremos. A los de Santa Cruz les decimos cruceños. Pero aquí no estamos escribiendo con S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cruceño no termina con esta sílaba ense. Entonces, no vamos a usar S en esta palabra, ¿no? Cuando decimos seño, como no termina en ense, no va a llevar la S. Entonces, ¿cuáles sí llevan la S? Pues, por ejemplo, a los de Sucre, ¿qué les decimos? Sucrenses, ¿verdad? En este caso, sí lleva S, porque está terminando en ense. Otro ejemplo, ¿qué les decimos a los de Costa Rica? Nuevamente, sense, costarricense, termina en ense. Por lo tanto, esta terminación sí lleva S, ¿ya? Costarricense. Estas son las reglas. Otro ejemplo más, vamos a poner estadounidense. Nuevamente termina en ense, así que vamos a hacer la terminación con S, estadounidense. Bien, chicos, esta es una manera de saber cuándo usar la S al escribir. Estas reglas no las tenemos que aprender. La segunda regla, cuando las palabras terminan en estas sílabas, sibo o siba. Entonces, si esta palabra termina en sibo o siba, significa que debo escribirla con S. ¿Qué palabras podrían ser? Pues intensivo, por ejemplo. Como es la terminación en sibo, la escribo con S.
Otro ejemplo, explosivo. Nuevamente, termina en sivo. O podemos decir explosiva. Entonces termina en siva. Por lo tanto, se escribe con S. Bien, chicos. Después de pasar la clase, faltan todavía varias reglas de la S, pero después de pasar la clase, ustedes tienen que buscar palabras para cada una de las reglas. 3 palabras más para cada una de las reglas, ¿ya? Entonces, ahora copien a los que les falta y enseguida pasamos con otras 2 reglas más. Veamos la tercera regla del uso de la S. Cuando usamos S, estén atentos, chicos, cuando las palabras terminan en ción y llevarán acento, ¿no? Pero no todas las palabras que terminen en ción. ¿Qué requisito deben cumplir? Pues estas palabras terminadas en ción derivan ya de unos adjetivos y solo los adjetivos que terminan en estas sílabas, so, sor, sibo y sible. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bien, veamos. El adjetivo preciso. Recuerdan que los adjetivos son aquellos que señalan cualidades de algo, ¿verdad? Entonces, supongamos que es un reloj preciso. Este es el adjetivo. ¿Se han dado cuenta que termina con esta sílaba, so? Entonces, como termina en so, cuando yo quiera escribir la palabra precisión, que deriva de este adjetivo, la voy a escribir con S. ¿Pero cuál? Solo la terminación. Entonces sería ¿Cuál es la terminación? Ción. Por lo tanto, es con S y acento. Muy bien. El adjetivo es preciso. Estoy usándola para describir algo, precisión. Estoy hablando del adjetivo. La precisión de ese reloj es asombrosa, ¿no? Entonces, esa palabra precisión va a ir con S, porque cumple esta ley, ¿verdad? Termina con S. Otro ejemplo, veamos el adjetivo revisor. Revisor. Ese profesor es muy revisor de tareas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cumple este adjetivo? La regla. Termina en sor. Aquí está, lo vamos a anotar. Como termina en sor, cuando yo quiera decir revisión, es decir, harán una revisión o el revisor hará una revisión, ¿cómo voy a escribir? Pues termina con ción, por lo tanto es con S. Y el adjetivo tenía la terminación sor, ¿verdad? Otro adjetivo, veamos. Explosivo. Explosivo. ¿Qué cumple este adjetivo? La regla. Termina en sivo. Por lo tanto, cuando yo quiera decir explosión, ¿cómo voy a escribir? Explosión. Termina en ción y proviene del adjetivo explosivo. Por lo tanto, es con S. Un último ejemplo. Cuando termine en sible, ¿qué palabra termina en sible? Admisible. ¿Verdad? Admisible. Es decir, esa carta es admisible. Ese baile es admisible. De admitir algo, ¿no? Si voy a decir admisión, voy a escribir ¿con qué? Con S. ¿Por qué? Porque el adjetivo termina en sible. Así que puedo escribir
y debo escribir con S. Admisión. ¿Se entiende, chicos? ¿Verdad que es muy sencillo? Veamos ahora otras reglas de la S. La cuarta regla. Cuando escribimos con S, cuando la palabra es un superlativo. ¿Recuerdan lo que es, chicos, un superlativo? Es como la exageración del adjetivo, ¿verdad? Entonces, generalmente estas palabras terminan con las sílabas ísimo, ísima, ¿verdad? Un ejemplo de ellas es bellísimo. Entonces, sé que escribo con S. Otra, grandísimo. Termina con ísima, grandísima, ¿verdad? ¿Qué otras palabras? Cansadísimo, también muchísimo. Así que esta es la otra regla. Sí o sí escribo con S cuando se trata de un superlativo y terminan en ísimo y en ísima, ¿ya? Bellísimo, cansadísimo, muchísimo, grandísima. La quinta regla. ¿Cuándo escribo con S? Cuando las palabras terminan en oso o en osa, ¿ya? Oso y osa. Por eso se van a acordar del osito, ¿verdad? Un oso y una osa siempre se escribe con S, no con Z, no con Z. Entonces, si la palabra termina en oso o en osa, siempre será con S. ¿Qué palabras tenemos? Pues vamos a hacer maravilloso. Termina en oso, por lo tanto es S, ¿ya? Otra palabra sería furiosa. Termina en osa. Entonces, ¿con qué voy a escribir? Con S. Furiosa. Es con S. ¿Vieron? Es con S. Estos son algunos ejemplos. Puede ser también, para que recordemos, esposo o esposa. Como termina en osa o en oso, se escribe con S. ¿Se dieron cuenta? Es muy sencilla, ¿no? Entonces repasemos. Cuando la palabra es un superlativo, es decir, quiero exagerar algo, y termina en ísimo o en ísima, sí o sí, es con S. Cuando las palabras terminan en oso o en osa, también será con S, no con Z, con S. Pasamos ahora a la sexta y séptima regla. Antes de conocer las reglas 6 y 7, quiero hacer una aclaración. Cuando la palabra termina en oso o en osa, siempre se escribe con S, excepto estas dos palabras que las voy a escribir aquí. Moza o mozo, que generalmente no usamos mucho en Latinoamérica, ¿no? Pero hace referencia a un joven o una joven. Entonces, moza será para una chica que es joven y mozo será para un chico que es joven. Solo esta excepción hay en el caso de las terminaciones con osa o con oso, ¿no? Pero estas serán con Z, pero no la utilizamos mucho en nuestro medio. Ahora pasemos a las reglas 6 y 7. ¿Cuándo escribiremos con S? Cuando se cumpla esta regla. Las palabras terminen en esca o esco. Por ejemplo, ¿cuál? Gigantesca. ¿En qué está terminando? En esca. Por lo tanto, será con S. Otra palabra puede ser, a ver, que termine con S, burlesco. ¿Ya? Vamos a hacer. Termina en esco, ¿no es cierto? Burlesco.
Esto utilizamos mucho en nuestro medio, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Termina con burlesco, termina con esco, por lo tanto será con S. ¿Cuál es la séptima regla? Cuando se utiliza el verbo haber en su modo auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo. Yo te hubiese. Fíjense cómo lo voy a escribir. Hubiese. Voy a utilizar la S porque está el verbo haber en su forma auxiliar. Yo te hubiese contado. ¿Ya? Entonces, en este caso, el verbo haber se hace con S porque está en su forma auxiliar. Veamos ahora la octava y novena regla. La regla número 8 de cuando debemos escribir con S es cuando se cumple esto. Las palabras terminan en las sílabas esto, esta o ista. ¿Qué palabras, por ejemplo? Compuesto. Entonces, compuesto es con S y no con Z. ¿Qué otra palabra que termine con esta? Fiesta, ¿verdad? Fiesta. Entonces, fiesta es con S y no con Z. Otra palabra que termine en ista, vamos a poner como ejemplo feminista. Como termina en ista, es con S. Feminista, ¿no? Esta la vamos a cambiar, la vamos a poner con azul. Entonces, siempre que terminen con las sílabas esto, esta o ista, la palabra será con S y no con Z, ¿verdad? Porque con C no puede ser, ¿no? No decimos compuesto, ¿verdad? No decimos fiesta. Es decir, escribimos fiesta, no escribimos fiesta. ¿Cierto? Excelente, chicos. Esto está mal. La novena regla dice que cuando el verbo en su infinitivo no termina en C, Z o S, escribiremos con S. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillo, muchachos. Veamos el verbo querer. Está en su forma infinitiva y no termina ni en C, ni en Z, ni en S. Entonces, cuando cambiamos, vamos a decir quiso. El verbo querer va a ir y se va a escribir como quiso en su forma infinitiva. No se escribe quiso. Esto está mal, ¿no? Es con S. Vamos a poner aquí la S con un rojo para que nos acordemos que esta palabra va así. ¿Qué más, chicos? El verbo, aquí vamos a poner un ejemplo muy interesante. Así que van a copiar esto, pónganle pausa al video, cópienlo y ahora les explico algo que tiene que ver con esta regla de la número 9, ¿ya? Bien, vamos a ver algo interesante con esta palabra. ¿Cuándo se escribe ves con S y ves con Z? Pues nos vamos a dar cuenta con lo siguiente. Vamos a escribir ves con S cuando nos estemos refiriendo a la acción de ver, ¿ya? Cuando tenga que ver con la vista. Miren, nos hacemos un ojito aquí con sus pestañitas, ¿ya? Entonces, cuando querramos decir, ¿ves el cielo azul? Entonces va a ir con S. Pero cuando querramos hablar de ves en el sentido de tiempo, le vamos a hacer con otro color aquí, vamos a ponerle verde, ¿ya? Como nos vamos a acordar del tiempo. A ver, dibujaremos un reloj para darnos cuenta, ¿ya? Aquí va a ir una manecilla, aquí la otra.
las 12, 6, 3 y 9. Entonces, esto es cuando decimos otra vez, porque no estamos hablando del verbo, de la acción de ver, sino de la acción de tiempo, ¿verdad? Otra vez, primera vez, algo así, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando de este, va a ser con Z, esta palabra. Y cuando hablemos de la acción de ver, va a ser con S, ¿ya? Esa es una regla muy sencilla de aprender. Ahora veamos las últimas dos reglas de la S, el 10 y 11. Cuando voy a usar la S, la regla número 10 nos dice que si las palabras terminan en estas sílabas, ersa, erce y erso. ¿Qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, persa. Alguien persa, ¿no? Es que esa persona es de Persia, del país de Persia. Muy bien. Un ejemplo para erce, vamos a decir la merce. La merce. ¿Quién se lame? El perro, ¿verdad? Al perro le gusta lamerse. Y una palabra para erso, por ejemplo, perverso. Entonces, siempre que termine en ersa, erce o erso, se escribe con S. Fíjense, S, ¿no? No con Z. Pero en esto hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Entonces, fíjense, estas palabras, por ejemplo, con erso, almuerzo, sí se escribe con Z. Esto está bien. Esta palabra es una excepción a la regla. Otra palabra que es una excepción, tenemos la que es la palabra fuerza. Lo vamos a hacer con negro, ¿ya? Fuerza. Entonces, esta también es una excepción. Termina con ersa, pero esta palabra sí se hace con Z. Otra palabra, ejerza o ejerza, ¿no? Que alguien ejerza fuerza. Vamos a ver. Ahí esa palabra también va con Z. Ejerza. Es igual una excepción, ¿ya? Y la última palabra que es una excepción es fuerzo. Fuerzo es la palabra de fuerzo a que aprendan, ¿no? Entonces también será una excepción. Entonces, de alguna manera, fuerza, ejerza, almuerzo y fuerzo no los tenemos que aprender de memoria cómo se escribe. Y siempre lleva Z. Entonces, estas son excepciones. Aquí vamos a poner. Esta es una excepción. Excepto estas palabras, ¿no es cierto? Fuerza, ejerza, almuerzo y fuerzo. ¿Qué dice la regla número 11? Pues escribiremos con S cuando el verbo ser está con estos derivados. Ser, coser y toser. Por eso es que decimos yo coso, ¿no es cierto? O tengo tos. Entonces el verbo ser está cambiando y termina en, siempre se escribe con S. Coser, toser y ser. Muy bien, chicos, esas son las reglas del S. El lunes vamos a continuar y vamos a mostrarlos las reglas de la C y de la Z. ¿Qué tienen que hacer? Pues para cada una de las reglas tienen que encontrar 3 palabras y hacer oraciones con esas palabras. Entonces, serían en total 33 oraciones las que tienen que hacer. Tienen el fin de semana para trabajar, diviértanse aprendiendo estas reglas. Es como la tabla de multiplicar, chicos. Si queremos escribir bien, tenemos que conocer estas reglas. Y recuerden, practiquen mucho la lectura.
La lectura ayuda a que nuestro cerebro se fije cómo se escriben correctamente las palabras. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes con nuestras nuevas clases.